Por favor, abran sus Biblias conmigo en Josué capítulo 10. Josué capítulo 10. Vamos a estar hablando acerca de los ingredientes para la victoria. Josué capítulo 10. Todos nosotros queremos tener victoria, ¿no es cierto? Es verdad que la Biblia dice que somos más que vencedores. Es verdad que la Biblia dice que nos lleva de victoria en victoria. Pero a veces parece ser como que vamos de derrota en derrota. Parece ser como que no estamos en victoria todo el tiempo. Bueno, la realidad de las cosas, hermanos, es de que la Biblia habla acerca de la victoria, cómo obtenerla, cómo tenerla. Y en este capítulo en particular, que tiene que ver con una guerra que ocurrió en aquellos entonces, el Señor nos va a mostrar cómo tener la victoria. Quiero pedirle que anoten 4 ingredientes para la victoria. ¿Cuántos ingredientes? 4. Así es que por favor vamos a ir considerando esto. Ahora, antes de entrar en esos puntos, quisiera que leyéramos del versículo 1 y vamos a parar en el versículo 14. Y esta sección nos va a permitir ver claramente cómo Dios desea que peleemos nuestras batallas. Note conmigo, dice la Biblia, versículo 1: cuando Adonisedec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado a Ahí y que la había asolado, como había hecho Jericó y a su rey, así hizo Ahí y a su rey, y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas y que estaban entre ellos. Tuvo gran temor, porque Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales, y mayor que Ahí, y todos sus hombres eran fuertes. Por lo cual Adonisedec, rey de Jerusalén, envió a Oam, rey de Hebrón, a Piream, rey de Jarmut, a Jafia, rey de Laquis, y a Debir, rey de Eglón, diciendo: subid a mí y ayudadme, y combatamos a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Y 5 reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis y el rey de Eglón, se juntaron y subieron, ellos con todos sus ejércitos, y acamparon cerca de Gabaón y pelearon contra ella. Entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campamento en Gilgal: no niegues ayuda a tus siervos, sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. Y subió Josué de Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él, y todos los hombres valientes. Y Jehová dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal. Y Jehová los llenó de consternación delante de Israel, y los hirió con gran mortandad en Gabaón, y los siguió por el camino que sube a Bet-Horón, y los hirió hasta Azeca y Maceda. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Horón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Azeca, y murieron, y fueron más los que murieron por las piedras de granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Pregunta: ¿no está escrito esto en el libro de Jaser? Y el sol se paró en medio del cielo, y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo un día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Los ingredientes de la victoria, hermanos. Algo que necesitamos entender es de que estamos en una guerra, y la guerra en la cual nosotros vamos a enfrentarnos no es una guerra contra carne ni sangre, es una guerra espiritual. En Efesios capítulo 6 la Biblia dice que debemos ponernos ¿cuánto de la armadura? Toda la armadura de Dios, para que podamos estar firmes. Las acechanzas del diablo, hermanos, él va a venir contra nosotros, y necesitamos estar firmes, necesitamos estar fortalecidos. La guerra es algo real, y la vamos a encontrar en el camino. La verdad de las cosas es que la Biblia dice, Pedro hablando, si es necesario, van a tener que pasar por diversas pruebas. Las pruebas son diversas y vienen. Dice, por cierto tiempo. Va a haber ocasiones, hermanos, en que va a haber pruebas. No siempre es la vida una vida de pruebas. Pero quiero que entendamos cómo podemos obtener la victoria.
¿Cómo podemos salir victoriosos de todo esto? La verdad es que nosotros somos victoriosos porque Cristo murió en la cruz por nosotros. Y nuestra fe es victoria sobre el pecado, sobre la muerte. Y tenemos vida eterna en Cristo porque Cristo peleó nuestra batalla y Él ganó la pelea. Y tenemos victoria en ese sentido. Todos tenemos vida eterna gracias a Cristo. Pero en la vida, hermanos, va a haber altas y bajas. A veces vamos a estar en paz, pero a veces va a haber problemas. ¿Qué vamos a hacer cuando vengan los problemas? ¿Cómo los vamos a enfrentar? ¿Qué tengo que hacer yo bíblicamente para poder vencer todos esos problemas? La verdad de las cosas, hermanos, es que el mundo espiritual es real. El mundo espiritual es real. En este caso, noten cómo dice la Biblia aquí, versículo 1, que Adonisedec, rey de Jerusalén, empezó a observar algo. La ciudad de Gabaón, hermanos, se ha aliado con Israel. Josué viene venciendo, viene derrotando a los enemigos. Ya estamos en el momento cuando Josué entra a la tierra prometida. Ahora bien, pudo Dios, hermanos, haber destruido a todos los enemigos. Él pudo haber erradicado a todos los que estaban dentro de la tierra prometida. En realidad Dios no necesitaba a Josué, Dios no necesita a nadie para hacer las cosas que quiere hacer. Pero Dios ha decidido trabajar en equipo. Dios ha decidido que nosotros seamos asociados con Él. Tú y yo con Dios. Dios, hermanos, ha decidido hacerlo de esa manera. Nos da la oportunidad. Pablo dice, somos colaboradores ¿de quién? De Cristo. Tu vida personal está en colaboración con Dios. Tú y Él son un equipo. Y cada vez que vengan peleas a tu vida, peleas que enfrentar en tu vida familiar, en el trabajo, donde quiera que tú te desenvuelvas, el equipo se trata de tú y Dios. Él es quien ha decidido que tú seas su colaborador. Nosotros entendemos que Dios es todopoderoso. ¿Acaso no los sacó con mano poderosa de Egipto, hermanos? ¿Acaso no los llevó a través del desierto con mano poderosa? Bien pudo haber destruido a estos reyes. Y sin embargo, hermanos, lo vamos a ver que no es así. Dios decide que nosotros seamos parte de lo que Él quiere hacer. Y Él establece lo que debe hacerse en cada pelea y en cada batalla. Ahora, este rey en Jerusalén está pensando y dice, más vale que haga una confederación, porque Gabaón se ha unido a Israel. Y este rey, Adonisedec, empieza a llamar a otros reyes y les dice, vamos a juntarnos para ir contra él. Gabaón, no podemos dejar que ellos crezcan porque nos van a vencer. Y el enemigo así es, hermanos. El enemigo, Satanás, tiene que aliar sus fuerzas, pero también nosotros tenemos que aliar nuestras fuerzas. Y quiero pedirte algo, considéralo. Cuando un hermano viene y te pide ayuda, tienes que ayudarlo, tienes que considerarlo, porque ese hermano está pasando por problemas, está pasando por dificultades. Estaba hablando con un hermano hace algunos momentos y ese hermano me bendijo, porque dice que él estaba ayudándole a ese hermano en cierto problema que él tenía. Dios estaba usando a este hermano para que el otro fuese bendecido. Tenía un problema económico y de una situación triste, y este hermano está ahí ayudándole. Y cuando terminan, el otro hermano que fue bendecido le dice, te doy las gracias por lo que hiciste. Y le dice, no me dé las gracias, es Dios. Dios preparó todo para que tú fueses librado de lo que estás pasando. Dios solo me usó como un instrumento. Y entonces este hermano le dice, te agradezco mucho lo que hiciste. Y el otro hermano que había ayudado le dice, ¿sabes qué? Solamente te pido una cosa, que ores por mí. Y el otro hermano que había sido ayudado, que recibió el beneficio, el favor, le dice, pues en este momento vamos a orar. Y ahí a media calle lo agarró y empezaron a orar. Y este hermano me estaba compartiendo, me dijo, ¿sabe, pastor? Me tocó eso. Para ti, para mí quizás es significante y dices, ay, ¿qué hay de ello? Pero este hermano me dijo, ¿sabe qué, pastor? Lo que él hizo me bendijo. Es verdad que yo fui a bendecirlo, a ayudarle, pero el hecho de que él oró por mí en ese momento, yo necesitaba la oración. El otro necesitaba algo físico, algo material, pero este necesitaba oración. La realidad de las cosas, hermanos, es de que todos nosotros a veces tenemos problemas y tenemos dificultades. Y cuando vienes con alguien y le dices, ora por mí, ayúdame en oración, hermano, no debemos tomarlo a la ligera. Debemos ayudarnos unos a otros. Si un hermano te dice, ayúdame a orar, estoy pasando por esta situación, en ese preciso momento, agárralo y ora por él, bendícelo.
Porque a veces tú dices, bueno, ¿qué es una oración? No, una oración, hermanos, tiene poder. La oración tiene poder. Y vemos aquí cómo estos se están confederando, se están uniendo. Y debe haber ese tipo de unión. Cuando alguien está en problemas, orar por él, estar con él. Quizás no puedes ayudarle materialmente, pero sí puedes espiritualmente. Ahora, nota cómo Gabaón, hermanos, porque Gabaón es una ciudad que se ha aliado con Israel. Josué, el jefe ahorita, el líder, viene haciendo la voluntad de Dios. Gabaón se rinde y dice, contigo no quiero tener nada, tu Dios es el Dios de Israel, yo quiero ser tu amigo. Y Gabaón se hace parte de lo que Dios está haciendo. Ahora, Gabaón en sí mismo, hermanos, veamos a Gabaón, porque esto es importante. No importa dónde estés tú en este momento, qué tan fuerte te sientas, qué tan espiritual te creas, la verdad de las cosas es que pueden venir problemas a tu vida. Lamentablemente, muchas veces predicamos, acepta a Cristo y todos tus problemas se van a terminar. ¿Cuántos escucharon eso al principio de su carrera dentro del cristianismo? ¿Nadie escuchó eso? A mí me lo dijeron. Oh, acepta a Cristo y todo se va a acabar, todos los problemas, todo va a ser mejor, todo va a ser glorioso. La verdad de las cosas, hermanos, es que a veces no es así. Y no importa qué tan fuerte estés, no importa qué tan glorioso sea tu caminar con Dios, va a haber problemas, va a haber dificultades. Nota Gabaón, dice el versículo 2, que tuvo gran temor. Este rey en Jerusalén, Adonisedec, tiene miedo. Dice que el 2 tuvo gran temor. ¿Por qué tenía gran temor, hermanos? ¿Cómo era Gabaón? Porque Gabaón era una gran ciudad. ¿Cómo era Gabaón, hermanos? Una gran ciudad. No estamos hablando de un ranchito, hermano. No es nuestro ranchito allá en México, que a veces, ¿verdad?, pensamos, ¿qué tan grande es mi rancho, mi pueblo?, etc. Hermanos, Gabaón era una gran ciudad. Estamos hablando de un ranchito. En una ocasión estaba hablando con unos compañeros en el trabajo y me pregunta uno de ellos, éramos 3, estábamos dialogando y me preguntan ellos, ¿de dónde eres? Y le digo, pues soy del distrito, del DF. Oh, ¿eres chilango? Le digo, sí, para la gloria de Dios. Me dice, oh. Y me dice, que me pregunte, dice, yo soy de un pueblo, y me da el nombre del pueblo. Y el otro que estaba ahí con nosotros le dice, oye, ese no es un pueblo, ese es un rancho. Yo lo conozco. Yo sé dónde está, ese es un rancho, ese no es pueblo. Y el otro empieza a enojarse y le dice, ¿cómo que no es un pueblo? Es un pueblo, ya no es rancho. Y le dice, no, ese es un rancho. Y no es un rancho, es un pueblo. Entonces le digo, bueno, ¿y por qué dices que es un pueblo? Dice, porque ya tenemos paletería. Entonces me le quedo bien y le digo, ¿sabes qué? Sí, ya es un pueblo, ya tiene paletería. Y defendiendo su rancho, ¿verdad?, diciendo que es un pueblo, porque ya tiene, ¿qué?, paletería, ya estamos progresando. Hermanos, no es el caso aquí. Gabaón no solo tiene paletería. Estamos hablando de una gran ciudad, sofisticada. Estamos hablando, hermanos, de que en cierta manera es una ciudad que no necesita mucha ayuda. Este rey en Jerusalén le tiene miedo. Dice aquí la Biblia que tenía un gran, ¿qué?, temor. Un gran temor porque es una gran ciudad. No importa qué tan grande tú seas. En esto del cristianismo, en esto del amar a Dios, en esto del servir a Dios, no importa qué tan alto tú estés ya. Quiero decir algo. Puede llegar un gran temor a tu vida. Puede haber un gran temor cuando vengan los problemas difíciles, cuando vengan las pruebas difíciles. Además, no solo era una gran ciudad, hermanos, noten en el versículo 2. Dice que era una gran ciudad como una de las ciudades reales y mayor que Ai. Y todos sus hombres eran ¿cómo? Fuertes. ¿Cómo eran los hombres en la ciudad de Gabaón, hermanos? Fuertes. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que eran hombres de guerra. Eran hombres poderosos. Como David, que tuvo a sus hombres poderosos. Un solo de ellos, hermanos, podía matar a un montón de soldados enemigos. Estamos hablando de una gran ciudad con un gran ejército. Y los reyes tienen miedo. Porque esta ciudad, hermanos, tiene una posición. No es cualquier ciudad, no es cualquier rancho, no es cualquier pueblo. Es una gran ciudad con grandes hombres. Pero sin embargo, hermanos, el enemigo vino para tratar de destruirlos.
Y así de la misma manera, tú y yo necesitamos entender algo que necesitamos entender para poder aplicar los ingredientes que les voy a dar. Es nuestra posición que tenemos en Cristo. Nosotros hemos sido comprados, lavados, redimidos con la preciosa sangre de Cristo Jesús. No con oro, plata, piedras preciosas, hermanos. Cristo Jesús nos compró con su sangre. Tenemos una posición. Dice la Biblia que hemos sido hechos reyes y sacerdotes. Nosotros necesitamos entender, hermanos, que hay una posición que tenemos dentro de la familia de Dios. Para poder aplicar esos ingredientes que les voy a dar, necesitamos primero reconocer quiénes somos. No somos cualquier rancho, no somos cualquier pueblo. Somos un gran pueblo, hermanos. Somos el pueblo de Dios, que Dios escogió, que Dios compró. Y ahí es donde partimos nosotros. Pero independientemente de nuestra posición, necesitamos entender algo. Cuando yo estoy en problemas, te necesito. Y cuando tú estás en problemas, tú me necesitas. Y en estos 4 ingredientes que vamos a hablar, hermanos, usémoslo para ayudar a otros. Porque en el camino nos vamos a encontrar con gente que necesita ayuda. Y te van a pedir ayuda. Otra cosa que quiero que entendamos antes de hablar de los ingredientes es de que Josué no tenía nada que ver con esta batalla, hermanos. Esta batalla no era de Josué. Dios no le dijo a Josué, pelea contra esa confederación de reyes. Esto es algo que surgió en el camino. Algo que pasó mientras Josué continuaba haciendo la voluntad de Dios. Y así también contigo, conmigo. Quizás ahorita no tienes problemas, no tienes dificultades. Pero tu vecino, tu amigo, tu compañero en Cristo va a tener problemas. Y tú dices, pero esa no es mi batalla. ¿A mí qué? No, es tu batalla porque somos un cuerpo en Cristo. Y estamos aquí para ayudarnos en problemas y en dificultades. Y ahí es cuando vemos. Josué no tenía nada que ver en este asunto, hermanos. Pero note lo que pasa. Pide ayuda. Pide ayuda. Le dice el Señor a Josué más adelante que le eche ganas y que lo haga porque Él está con él. Pero nota cómo en el versículo 4 el rey Adonisedec de Jerusalén pide ayuda y les dice en el versículo 4: subid a mí y ayudadme, ayúdenme, combatamos contra Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Ayúdenme a vencer al pueblo de Dios, a esta gran ciudad. Pero, hermanos, también Gabaón pide ayuda. Nota, Satanás y sus príncipes, el pueblo de Dios, también pide ayuda. Cuando Daniel está orando, hermanos, la Biblia dice que el ángel de Dios venía para darle la respuesta. Pero algo pasó. Dice la Biblia que la oración de Daniel fue escuchada desde el principio. Pero mientras venía el ángel de Dios, se le atravesaron otros ángeles. Y este ángel de Dios tuvo que mandar a pedir refuerzos, porque no podía vencer a los otros ángeles. Eran demasiados. Y pasaron 21 días antes de que esos ángeles, en el ámbito sobrenatural, pudieran vencer para llegar a donde estaba Daniel. Y podemos ver a través de esa historia, hermanos, cómo el enemigo tiene ángeles y tiene potestades que en el ámbito espiritual van a pelear. Y mientras nosotros estamos orando, entonces se hace también una confederación de ángeles buenos. Y la mano poderosa de Dios ayudándonos a vencer toda dificultad. Quiero que entendamos eso, porque eso es algo necesario entender. La Biblia dice aquí, hermanos, que tanto el rey de Jerusalén, Adonisedec de ese entonces, junto con el príncipe de Gabaón, los dos pidieron ayuda para enfrentarse a una batalla. Ahora, nota lo que hace el pueblo de Gabaón, versículo 6. Entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué el campamento en Gilgal: no niegues ayuda a tus siervos, sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han reunido contra nosotros. Se han unido contra nosotros. Se han unido contra nosotros. Ayúdanos. Ayúdanos. Y es cuando tú escuches a un hermano, una hermana que te dice: ayúdame, estoy pasando problemas en mi hogar, con mi esposa, mis hijos, mi trabajo, etcétera, cualquier problema que este sea, y te dice: ayúdame. Seamos como Josué. Josué, dice la Biblia, subió para ayudar a Gabaón.
subió para ayudar a Gabaón. No le importó que no fuera su pelea. Josué bien pudo haber dicho, ¿sabes qué? No es mi pelea. ¿Por qué voy a dejar que mis hombres mueran innecesariamente? Además, Gabaón ni siquiera son israelitas. Pero no, hermanos. ¿Por qué subió Josué? Porque era un pueblo que había hecho paz con Israel. Era un pueblo que estaba de acuerdo en lo que Dios quería hacer con Israel. Y de la misma manera, hermanos, Dios nos ha rescatado a todos aquí. Somos sus hijos. Y todos estamos aquí para ayudarnos unos a otros. Y por eso es que quiero pedirte, cuando alguien venga y te pide ayuda, tómalo en serio, toma nota. ¿Cuál es tu problema, hermano? Ahora, si la persona no te quiere decir los detalles, que no te los dé. Pero mantengámonos en oración unos por otros, peleando juntos, da batalla. Y nota lo que hizo, dice la Biblia, versículo 7, y subió Josué de Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él, y todos los hombres valientes. ¿Sabes cuántas millas había entre Gilgal y Gabaón? Había como 25 millas, hermano. Imagínense, no venían en tanques, no venían en helicópteros, no venían en avión, hermano. Venían marchando 25 millas. Hermanos, eso es ir la extra milla, ¿no es cierto? ¿Quién va a caminar 25 millas por ti? Y sin embargo, cuando uno piensa en Cristo Jesús, en este caso Josué subió en dirección a donde estaba Gabaón para ayudarlos, porque el enemigo quería destruirlos. Piensa en ti y en mí. Jesús descendió del cielo, se despojó a sí mismo y vino a hacerse humano como tú y yo, para morir en la cruz, para pagar por nuestros pecados. Él no tenía por qué hacerlo, así como Josué no tenía por qué ir a Gabaón. ¿Qué necesidad tenía Josué de exponer su propia vida y morir en una batalla que no le correspondía? Y sin embargo subió. Y de la misma manera Cristo Jesús, hermanos, ¿qué necesidad tenía Dios de venir aquí a la tierra y morir en la cruz por nosotros, como un ser humano? ¿Qué necesidad había de eso? Y sin embargo, hermanos, lo hizo porque nosotros teníamos una guerra perdida. Y era la guerra contra Satanás, la guerra del pecado. La Biblia dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Era una guerra perdida, hermanos. Y sin embargo, Cristo Jesús descendió del cielo para morir por nosotros. Si Él hizo lo que hizo por nosotros, ¿acaso no nosotros también debemos hacer lo mismo por nuestros hermanos? Y es cuando viene la importancia, hermanos, de entender que somos colaboradores de Dios en este asunto llamado guerra espiritual. Pero la victoria, hermanos, la pregunta que tengo ahora para ustedes es: ¿cómo puedo tener la victoria? ¿Cómo puedo apropiarme de una victoria en las guerras que voy a enfrentar? Porque, hermanos, vamos a enfrentar guerras, vamos a enfrentar pruebas, vamos a enfrentar dificultades. No todo va a ser color de rosa, hermanos. Y quiero que noten el primer ingrediente. En el primer ingrediente nos vamos a dar cuenta también de algo que pasa dentro del ser humano, la naturaleza del ser humano. El primer ingrediente, hermanos: Josué creyó la palabra de Dios. Número 1, debemos creer la palabra de Dios. Toma nota, por favor. El primer ingrediente para la victoria es creer en la palabra de Dios. ¿Qué es lo que pasa en un ser humano cuando está pasando por problemas? Lo natural que hay en un ser humano es el temor. Nota lo que dice el versículo 8. Le dice el Señor a Josué, Jehová le dijo a Josué: no tengas temor. ¿Qué le dijo? ¿No tengas qué? Temor. ¿Por qué le dijo Dios no tengas temor, hermanos? ¿Qué es lo que había en el corazón de Josué? Temor. Dios nunca te va a decir no tengas miedo si no hay miedo en tu corazón. Y quiero que entendamos algo: el temor es algo natural. No pecas cuando tienes temor. Josué tuvo temor, Moisés tuvo temor, Abraham tuvo temor. Todos los profetas del Antiguo Testamento tuvieron miedo. Aún Cristo Jesús tuvo miedo, temor a algo. Los apóstoles tuvieron temor, Pedro tuvo temor, Pablo tuvo temor. Todos en la Biblia tuvieron temor. Es algo natural, es algo que nosotros tenemos cuando estamos enfrentando grandes dificultades.
Estoy seguro que hay personas en este lugar que tienen miedo por lo que están pasando. No saben cómo va a terminar el capítulo que están viviendo en sus vidas en este momento. No saben si el capítulo va a ser feliz o va a ser un capítulo triste. ¿Cuál va a ser el resultado de tu situación en este momento? Y causa temor. Yo recuerdo, hermanos, cuando nuestros hijos estaban adolescentes, el temor que había en nuestros corazones. Mi esposa y yo pasábamos noches temblando de miedo, llorando por ellos, porque veíamos como en la high school el enemigo se estaba llevando a nuestros hijos con ideas, con pensamientos. No era nada muy drástico, pero sin embargo producía temor. Gracias a Dios que ya pasó esa etapa. ¿Cuántos están pasando una etapa así con sus hijos? ¿Nada más yo paso por eso? ¿O somos? Gloria a Dios. Hay varios. Y si están chiquitos, espérate, va a llegar el día. Ahorita goza con ellos. Pero espérate que tengan 15, 14, 16 años. Y peor si se encuentran en una escuela que es secular y liberal y llena de pecado. Espérate que llegue ese momento. Y el temor va a invadir tu corazón. Quizás ahorita tienes miedo. No sabes si tu matrimonio se va a sostener o van a terminar divorciados. A lo mejor están pensando, ¿qué va a pasar de mis hijos? ¿Qué va a ser de mi vida aquí en este país? Algunos quizás tienen hasta miedo de quedar aquí en este país todavía. ¿Cómo me voy a sostener en este país si no estoy todavía firme en él? Y el temor, hermanos, es algo natural. Pero ¿cómo puedo vencer? ¿Cómo puedo yo vencer en medio de mis problemas? ¿Cómo puedo erradicar el temor? Hermanos, la palabra de Dios. Pero quiero que entendamos cómo funciona la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios nos va a dar esa solidez que necesitamos para la victoria. Nota lo que Dios le dice aquí a Josué. Le dice, no tengas temor, no tengas miedo de ellos. Escucha lo que le dice, y se lo dice en tiempo presente, no es futuro. Le dice, porque, y esta es la razón por la cual no tienes que tener miedo, Josué. Yo los he entregado en tu mano. Nota, es un hecho. Yo los he entregado en tu mano. Ya están en tu mano. Y ninguno de ellos, que dice la Biblia, prevalecerá delante de ti. Hermanos, ¿eso es seguridad? Imagínate, ponte a pensar como Josué. Eres soldado, llevas a hombres contigo que van a pelear en un momento más. Mientras vas marchando en esa dirección, la pregunta es, ¿cuántos de ellos van a morir? ¿Cuántos de ellos no van a regresar a casa? ¿Cuántos de ellos van a quedar tendidos en el campo de batalla? Yo mismo, Josué, pensando, ¿yo también voy a quedar muerto este día? ¿Cuál va a ser mi fin? ¿Voy a poder regresar para seguir liderando el pueblo de Israel? Y va marchando, y va caminando. Pero ¿qué es lo que confirma en su vida la victoria, hermanos? La palabra de Dios. La palabra de Dios. ¿Y acaso no es verdad que la palabra confirma nuestra victoria, hermanos? De una manera práctica. Yo te invito a que busques en la concordancia. Busca la palabra, no temas o no tengas miedo, y te vas a encontrar con un montón de versículos que van a hablar acerca de la seguridad que tenemos en Dios y la victoria que Dios te puede dar. ¿Acaso no es cierto que la Biblia dice que vamos a tener tribulaciones, pero yo voy a estar con ustedes todos los días hasta qué? ¿Hasta el fin del mundo? ¿Acaso no dice la palabra que si Dios es con nosotros, quién contra nosotros? ¿Acaso no dice la Biblia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece? ¿Dice la palabra eso? Y es una palabra de seguridad. Por lo tanto, en medio de nuestros problemas, en medio de nuestras dificultades, tenemos que recordar qué es lo que la Biblia dice. Y la Biblia dice, yo voy a estar contigo. Yo soy el que te sustenta, yo soy el que te carga, yo soy el que te fortalece. Yo estoy contigo. Y Dios está con nosotros, hermano. Además, dentro de esto de la palabra de Dios, quiero que entendamos algo, hermanos. Yo creo que la palabra de Dios tiene poder. Y la palabra en sí misma es poder. Este libro que tienes en tus manos es poder. Pero hay otra cosa que necesitamos entender. Dios nos va a revelar algo de una manera personal. Es cierto que la palabra de Dios tiene muchas promesas, muchas gloriosas promesas.
Y por medio de ellas podemos ser participantes de la naturaleza divina, dice Pedro. Hermosas y gloriosas promesas. Pero otra cosa importante entender, hermanos, es de que Dios nos puede hablar de una manera personal. Y Dios te va a hablar de una manera personal. Te va a decir exactamente lo que tú tienes que hacer. Y ahí es cuando nosotros encontramos la victoria. La pregunta es, ¿qué palabra estoy recibiendo de Dios? Y lamentablemente, hermanos, Dios es nuestro último recurso muchas veces. Dios no debe ser nuestro último recurso. Dios debe ser nuestro primer recurso. ¿Está pasando por problemas? Deberíamos estar en la palabra, buscando escuchar a Dios. Dios, ¿qué es lo que tienes que decirme en medio de todo esto? Meditar en la palabra. Cerrar nuestros ojos por un momento y empezar a pensar, Dios, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Dame una palabra. Y mientras estás ahí meditando, Dios puede hablar a tu corazón. ¿Lo crees? Hermanos, observa a cada individuo en las Escrituras. Dios les hablaba de una manera personal. Cuando Abraham tuvo miedo, Dios se le aparece y le dice, no tengas miedo, mira las estrellas del cielo, así como las estrellas va a ser tu descendencia. No tengas miedo. Y Dios le dice, yo soy tu escudo protector. Esa fue una palabra personal para Abraham, hermano. Esta palabra es personal para Josué. Es una palabra personal. Ahora, les digo esto porque piensen al respecto. ¿Ustedes piensan que Josué, mientras va caminando a Gabaón, va en su iPhone leyendo las Escrituras? ¿O lleva su iPad y va buscando en la concordancia qué versículos poder usar para pelear la batalla que está peleando? Piensen al respecto, hermanos. Él ni siquiera podía traer una Biblia como tú y yo la traemos. Pero ¿qué es lo que pasa, hermanos? Esta no es la primera vez que Josué escucha esto. ¿O es la primera vez que Josué escucha esto, hermanos? No. Cuando Dios le da liderazgo, cuando Dios lo pone como líder, le dice, Josué, no te apartes de este libro de la ley, ni a diestra ni a siniestra. Tienes que tenerlo en tu cabeza, en tu corazón. No te apartes de él. Esfuérzate y sé valiente. Medita en este libro día y noche. Y hermanos, créemelo, cuando tú y yo estamos en la palabra y después estamos meditando y buscando a Dios, Dios te va a dar una palabra. Dios te va a decir aquí en tu corazón lo que tienes que hacer, lo que tienes que decir. Jesús, hablando con sus discípulos, les dice, un día todos ustedes van a estar ante concilios, ante reyes. A causa de la predicación del Evangelio, ustedes van a ser puestos en juzgados. Les dijo, pero el Espíritu Santo, en el mismito momento, en el preciso instante, cuando ustedes necesiten decir algo, el Espíritu Santo les va a decir qué es lo que tienen que decir. No antes, no después. En el momento preciso, el Espíritu Santo les va a decir lo que tienen que hacer. Hermanos, esa palabra es para nosotros, porque nosotros tenemos el Espíritu Santo. Y algo que necesitamos entender, sí, estudien las Escrituras, manténganse en las Escrituras, pero otra cosa que necesitamos entender es de que Dios tiene una palabra personal para cada quien, y eso es individual. Yo no te puedo dar esa palabra. Eso es algo que muchas veces tú y yo decimos, Dios habló a mi corazón, y la gente no lo puede entender porque no tiene el espíritu que tú y yo entendemos y tenemos, pero nosotros sí lo podemos entender. ¿Alguna vez te ha hablado Dios? ¿Alguien aquí ha escuchado la voz de Dios? No literalmente hablando, pero ¿han escuchado la voz de Dios? ¿Sí o no? Yo creo que sí, por lo menos escuchaste eso un día cuando Él te dijo, tú eres pecador y te vas al infierno si no te pones las pilas. Arrepiéntete. ¿Escucharon esa voz? Yo la escuché y bien clarito. La voz de Dios que nos guía. Y cuando estamos hablando de problemas, hermanos, también Dios nos guía. Recuerdo una ocasión, como si fuera ayer, trajeron una persona que estaba supuestamente endemoniada, una jovencita. Está endemoniada. Pastor, tenemos una persona endemoniada, necesitamos que venga. ¿Yo por qué? ¿Yo por qué? Desde el pastor.
Digo, cuando se trata de los demonios se me mandan a mí, ¿verdad? O sea, voy, con miedo y todo. Y sin embargo, hermanos, mientras estoy ahí orando, pidiéndole a Dios dirección. ¿Qué hago, Señor? Dios me puso en mi cabeza el nombre de uno de los ancianos de la iglesia. Ve y tráelo. Y otro que estaba ahí le dije, corre, ve y tráete a ese varón. Y lo trajeron. Le dije, mira, ¿sabes qué? Creo que tiene un demonio, no sé. ¿Tú qué piensas? Entonces este hermano empezó a hablar con esta niña y le empezó a hacer preguntas. Y después le dice a la madre, ¿sabes qué? Sácala de aquí, llévala al hospital tal y tal y tal. Esta niña tiene esto. Y tienes que llevarla a ese hospital para que la atienda. Y la madre le dice, pero yo ya la llevé a ese hospital y me dijeron que no tiene nada. Y él le dice, no, ¿sabes qué? Llévatela de aquí y llévala a ese hospital porque esa niña está enferma y se te va a morir. Y yo también le dije, sí, por favor, sáquela de aquí y llévesela. De buena manera, claro. Hermanos, llegaron al hospital y la operaron. Tenía algo en el estómago esa niña. Estaba muriendo de algo físico, no era un espíritu. Y es cuando Dios ahí te habla y te dice lo que tienes que hacer. Y estoy seguro que todos ustedes tienen un testimonio de cómo Dios ha hablado a sus vidas. Y ahí es donde encontramos la victoria, hermanos. La victoria, el primer ingrediente es las Escrituras. Y esas Escrituras, eventualmente mientras meditamos y pensamos en ellas, Dios te va a hablar de una manera personal. Nota lo que le dice. Ve, no tengas temor de ellos porque yo los he entregado en tu mano y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Ahora, en el versículo 7 y 9, hermanos, quiero que veamos el segundo ingrediente. Número 2, segundo ingrediente para la victoria. Josué hizo lo que pudo. Haz algo. Tenemos que hacer algo, hermanos. Dice la Biblia en el versículo 7, y subió Josué de Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él y todos los hombres valientes. ¿Qué empezó a hacer Josué, hermanos? ¿Se quedó en Gilgal orando? ¿Se quedó en Gilgal orando? No. Se puso las pilas, hermanos. Empezó a marchar en dirección a Gabaón. Además, nota lo que dice el versículo 9. Y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal. ¿Cuánto pasó él, hermanos, para llegar a ese lugar? ¿Toda qué? Toda la noche. Toda la noche. Ellos salieron y llegaron ya entrada la noche. Hermanos, en el segundo ingrediente de la victoria necesito que entendamos algo. Dios espera que nosotros hagamos algo. No debemos ser solamente oidores, sino que hacedores, como dice Santiago. Dios no recompensa flojos, hermanos. Nosotros tenemos que trabajar. Somos colaboradores de Dios en lo que Él está haciendo en nuestras vidas. No se trata solamente de orar, estar todo el día orando. Hermanos, necesitamos hacer algo. Necesitamos actuar. Josué agarró su ejército y empezó a marchar. Estoy seguro que él va orando, pero está marchando, hermanos. Está orando, pero está marchando. Está orando y el sol se está metiendo y la noche está llegando. ¿Ustedes piensan que estaban cansados, hermanos? ¿Estarían cansados ellos? Claro que estaban cansados. Es un esfuerzo que están haciendo. Es trabajo, es labor. Y necesitamos entenderlo, hermanos. No podemos pasarnos toda la vida orando. Hay gente que se la pasa toda la vida orando. Estudiantes de la escuela, seminario, a veces llegan a visitarme de vez en cuando. Pastor, ¿cómo está? Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Bien. Gloria a Dios. ¿Qué andas haciendo? Pues ahí, hermano, esperando. Bueno, digo, ¿quién estás esperando? Usted sabe, hermano, estamos orando. ¿Orando? ¿Por qué estás orando? ¿Estás en la iglesia? ¿Sí? ¿Estás sirviendo en la iglesia? No, pastor, todavía estoy ahí, pero estoy orando. ¿Orando? ¿Por qué estás orando? Pues sí, para que el Señor... Digo, llevas 5 años fuera de la escuela. ¿Estás todavía orando? Jesús te va a agarrar orando, hermano. Así te vas a quedar. Te vas a quedar orando. Dios no recompensa, hermanos, a gente que no se pone a trabajar. Lean las Escrituras. ¿Dónde ven ustedes que Dios recompensa a todos por igual? ¿Dios recompensa a todos por igual? No, hermanos. Todo depende de tu esfuerzo.
Ahora no estoy hablando de la salvación, hermanos. La salvación, ¿quién trabajó por ella en la cruz? Cristo Jesús. Yo no estoy trabajando para ganarme la salvación, hermanos. Olvídense, si mi salvación dependiera de mí, nadie de aquí sería salvo. Si mi salvación dependiera de lo que tú haces, olvídalo. ¿Qué tan garantizada estaría mi salvación? La realidad, hermanos, no estoy hablando de la salvación. La salvación la ganó Cristo en la cruz. Pero cuando se trata de tener victoria aquí en la tierra, hermanos, tenemos que hacer un esfuerzo. Josué salió caminando toda la noche, hermanos, con su ejército, actuando, haciendo. Hay una frase que me gusta mucho en inglés y lamentablemente no rima en español, pero dice en inglés: do your best and let God do the rest. Haz lo mejor que puedas y déjale a Dios todo lo demás. Eso es lo que tenemos que hacer. Hacer nuestro mejor esfuerzo y Dios va a hacer todo lo demás. Lo imposible lo hace Dios. Lo posible lo hacemos nosotros. Amén. Yo sé, Dios no necesitaba a Josué. Dios no necesitaba al ejército. Dios pudo haber destruido al ejército enemigo él solito. Pero no, Dios decide usarnos. Ahora, dentro de eso, hermanos, recuerdo la historia del hombre que está orando, no tiene trabajo, la familia se está quedando sin comer, no hay con qué pagar la renta, y está orando: Señor, Señor, dame trabajo. Y está orando por el trabajo. Necesito trabajo, Dios, mis hijos, mi familia, necesito trabajo. Pasaron algunos días y alguien viene y le dice: ¿sabes qué? Ya tengo trabajo para ti. Y le dice: ¿de verdad? Sí. Mira, se trata de esto y de esto, tienes que hacer ciertas cosas en cierta fábrica por $5 la hora. Y este hombre le dice: no, $5 la hora, no, es muy poquito, olvídalo, no. Yo no puedo agarrar ese trabajo, $5 la hora, no me alcanza. Mejor voy a seguir orando. Y siguió orando: Señor, dame un trabajo, auxíliame, socórreme. De pronto llega otra persona y le dice: ¿sabes qué? Tengo trabajo para ti. Escuché que necesitas trabajo. Sí, necesito trabajo, pero ¿sabes qué? Es en la construcción. Y dice: oh, ¿en la construcción? Sí, pero te van a pagar $10 la hora. No, pero sabes que trabajar debajo del sol, la verdad, el sol y yo no nos llevamos muy bien, me hace daño a la salud. $10 está muy bien, pero Señor, dame trabajo. Quiero un buen trabajo, Señor. Socórreme, por favor. Por fin llega otra persona y le dice: ¿sabes qué? ¿Necesitas trabajar? Tengo un trabajo ideal para ti. ¿De qué se trata? Es en una oficina. Vas a tener que hacer algún trabajo en el almacén, pero es en una oficina. Y $20 la hora. ¿$20 la hora? ¿En una oficina? Sí. No, ¿sabes qué? Ese trabajo no es para mí. ¿Pero por qué? No, $20 la hora, seguro te van a matar trabajando duro. Por eso te han de pagar mucho, porque el trabajo es muy duro. Yo no puedo agarrar ese trabajo. Déjame seguir orando. Señor, necesito un trabajo. Hermanos, esa es a veces la historia de nuestra vida, ¿no? Estamos orando: Señor, Señor, Señor. Y cuando Dios envía la respuesta, ¿qué pasa? Oh, déjame seguir orando, Señor. Hermanos, no vamos a quedar así. ¿Quieres victoria en tu vida? ¿Queremos victoria en nuestra vida, hermanos? Primer ingrediente, la palabra de Dios, que nos va a revelar algo en nuestros corazones. Pero en segundo lugar, hermanos, necesitamos hacer algo al respecto. Jesús hizo que nuestra salvación fuera posible al descender aquí a la tierra, hermanos. Él trabajó nuestra salvación. ¿Acaso no? No fue algo que llegó y dijo: ¿sabes qué? Sean salvos todos. No fue así, hermanos. Jesús mismo dijo: hasta ahorita mi Padre trabaja y es necesario que yo trabaje. Dios trabajó ¿cuántos días, hermanos? 6. Y el séptimo descansó. ¿Dios trabajó? Claro, hermanos. ¿Jesús trabajó nuestra salvación? Ahora, ¿nosotros qué debemos hacer? Trabajar, hermanos, en aquello que Dios quiere hacer con nosotros. Ahora, dentro de esto, Jesús hizo su parte y Dios hizo la suya. Los apóstoles hicieron su parte y Dios hizo la suya. Josué hizo su parte y Dios hizo la suya. Tú y yo hacemos nuestra parte y Dios hace su parte. Nota lo que hizo Dios, hermanos. Y la frase que me encanta aquí en el versículo 9, escucha y dice: y Josué vino a ellos de repente. ¿Cómo llegó Josué, hermanos? De repente. Escucha esa frase. Josué dice: llegó de repente.
¿Dónde he escuchado esa frase antes? Hechos capítulo 2. Los apóstoles con los discípulos están reunidos en el aposento alto, están orando, están esperando la promesa del Espíritu Santo. ¿Y qué dice que pasó, hermanos? ¿Qué pasó de repente? Y de repente vino sobre ellos el poder de Dios, el Espíritu Santo en sus vidas. Y todos esos discípulos que estaban acobardados de Jesús, ahora están predicando de Jesús en el poder del Espíritu Santo. De repente vino sobre ellos un poder sobrenatural. Y hermana, quiero decirte algo. De este segundo ingrediente, cuando tú estás haciendo lo posible, cuando tú le estás echando ganas, de repente va a venir el Espíritu Santo a tu vida y Él va a hacer milagros por ti. ¿Lo crees? Nota lo que pasó aquí. En el versículo 10, y Jehová, sí, Josué llegó de repente con todo ese ejército, pero ¿quién hizo el trabajo, hermanos? Jehová, dice la Biblia, Jehová los llenó de consternación delante de Israel y los hirió con gran mortandad en Gabaón. ¿Quién causó la confusión, hermanos? Jehová, Dios. Pero ¿quién estaba allí presente para que esa confusión fuese dada? ¿Acaso no fue Josué y el ejército, hermanos? Pero ¿quién hizo todo detrás de las escenas? De repente el poder de Dios vino sobre él. De repente el poder de Dios vino sobre ese pueblo enemigo y causó una gran confusión. Y además, hermanos, nota en el versículo 11, y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Orón, ¿qué arrojó Jehová? Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Azeca, y murieron, y fueron más los que murieron por las piedras de granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Hermanos, imagínense granizo del cielo, que te dieron un coscorrón con una piedra de este tamaño, hermano. Hermano, imagínate. ¿Quién mandó ese granizo? Dios. Pero ¿quién los hizo correr? El pueblo de Israel. El pueblo de Israel viene gritando y echándole los kilos ahí atrás, y todos los amorreos van corriendo a una emboscada preparada por ¿quién, hermanos? Dios. Y Dios los destruyó, y Dios los confundió, y Dios hizo toda la obra. Pero ¿quién colaboró en todo esto, hermanos? Josué y el ejército de Israel. Él hizo lo posible y Dios hizo lo imposible. De la misma manera, hermano, yo quiero pedir que hagan lo mismo. Ahora, ¿creemos esta historia, familia? ¿Creen esta historia? Yo la creo, está escrito aquí, fue verdad. Esto es cierto. Hay cosas increíbles que Dios hace, hermanos. Más adelante vamos a leer acerca del sol. Separó el sol y la luna. ¿Crees que eso pasó? Está escrito aquí. Está en la Biblia. Es una historia verdadera, es una historia real. Y todos aquí, de alguna manera, tenemos nuestra propia historia. ¿Algunos de ustedes han visto la mano poderosa de Dios en su vida? ¿Cuántos de ustedes han recibido un milagro que me pueden contar? Si yo los pasara aquí al frente y dijera, ven, cuéntanos un milagro de algo imposible, ¿cuántos podrían hacerlo, hermanos? ¿Ven? Pasaríamos unas 2 o 3 horas aquí escuchando milagro tras milagro tras milagro. Dios hace lo imposible, hermanos. Dios hace lo imposible, pero nosotros hacemos lo que es posible. Colaboramos con Dios. Imagínate ese granizal que cayó ese día. Pero la Biblia dice que Dios siempre se lleva la gloria, ¿no es cierto? ¿Quién mató a más? ¿Dios o los israelitas? Dios. Claro que los israelitas mataron unos cuantos, pero Dios mató a más. ¿Por qué? Porque siempre el mayor bendice al menor, ¿no es cierto? Y Él es el mayor, hermanos. Ahora, nota lo que dice la Biblia: mayor es el que está en nosotros que aquel que en el mundo está. La victoria es nuestra. Además, noten el versículo 12, el tercer ingrediente, hermanos. El primero es la palabra. El segundo es hacer lo que podamos.
El tercero, nota, Josué hablaba con Dios. Josué hablaba con Dios. El tercer ingrediente es hablar con Dios. En el versículo 12 dice: entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel. ¿Qué está haciendo Josué, hermanos? Está hablando con Dios. Está hablando con Dios. Y nosotros necesitamos entender, familia, la importancia de hablar con Dios mientras estamos pasando por problemas y dificultades. Tenemos que estar en comunicación con Dios. Debe haber un diálogo con Dios. La Biblia dice: pedid y se os ¿qué? Dará. Buscad y ¿qué? Encontrarás. Tocad y se os abrirá. Hermanos, nosotros tenemos una increíble fuente de bendición, una riqueza increíble. Dios está esperando que pidamos para darnos. Jesús le dijo a sus discípulos: pedid y se os dará. Hasta ahorita no habéis recibido nada. ¿Por qué? ¿Porque no tengo nada que darles? ¿Me agarraste con las manos vacías? ¿Eso dijo Dios? No, hasta ahorita no han recibido nada. ¿Por qué? Porque no han pedido nada en mi nombre. Pedid y se os dará, y vuestro gozo será completo. Hablar con Dios. ¿Qué tan difícil es eso, hermanos? Pero qué imposible a veces. Por eso los discípulos dijeron a Jesús: Señor, enséñanos a orar. ¿Crees que Dios es el Dios de lo imposible? ¿Lo crees? ¿Por qué no le pedimos que haga un milagro? ¿Por qué dudar de que Él puede hacer ese milagro? Cuando vemos aquí en la Biblia, hermanos, que Josué habló con Él y Dios le hizo el favor. ¿Y sabes cuál era ese favor? Nota, versículo 12, en la parte final: sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. ¿Y qué pasó, hermanos? Dios le dijo: oh, Josué, ¿estás loco? ¿Cómo voy a parar el sol? ¿Cómo voy a parar la luna? ¿Qué te pasa? Como las personas que hoy en día se preguntan. Eso es una locura. Para empezar, el sol y la luna siempre están allí. Lo que está dando vueltas es la tierra. No puedes pensar en eso. ¿Cómo se va a parar el sol si el sol está en el centro y los planetas están dándole vueltas? ¿Quién paró a quién? Y hay muchas preguntas en cuestión de lo que pasó aquí, hermano. Yo solo sé una cosa: que Dios hizo un milagro ese día, que Dios hizo lo imposible ese día, y Dios es capaz de hacer cosas imposibles. Ahora, ¿sabes por qué lo hizo? Nota lo que dice el versículo 14: no hubo día como aquel, ni antes ni después de él. Escucha: habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre. Ponte a pensar, Dios atendió, dice la Biblia aquí, la voz de un hombre. Eso está un poquito difícil de captar, hermanos. ¿Cómo es que Dios le hizo caso a un hombre? ¿Cómo es que Dios le hizo un favor a una persona como nosotros, siendo hombres? ¿Sabes por qué lo hizo? Porque este hombre, hermano, no es como cualquier hombre. Este es un hombre que, para empezar, Dios puso a este hombre. Él es el líder del pueblo de Israel. Él es el que está haciendo la voluntad de Dios. Dios va a honrar a un hombre o a una mujer que está haciendo la voluntad de ¿quién? No importa quién seas tú. Donde quiera que Dios te haya llamado. Si Dios te llamó siendo padre, sé un hombre que hace la voluntad de Dios. Y en tu hogar, habla con Dios. Dios te va a guiar. Dios va a honrar lo que tú estás haciendo porque estás siguiendo la voluntad de Dios. Si eres una madre, lo mismo. Quien seas tú, haz la voluntad de Dios y Dios va a honrar tu corazón. Quizás muchas veces, hermanos, Dios no hace lo que le pedimos porque está fuera de la voluntad de ¿quién? De Dios. ¿Pero acaso no Josué está haciendo la voluntad de Dios?
Por eso Dios hizo lo que hizo. Nota el versículo 13, y el sol se detuvo. ¿Qué pasó con el sol, hermanos? Se detuvo. Y la luna se paró. ¿Hasta cuándo? Hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Y está escrito en la historia que el sol se paró. ¿Por qué ocurrió, hermanos? Una vez más, porque Dios honra corazones que quieren hacer su voluntad. Esa es la victoria. Habla. Por último, hermanos, el último ingrediente. En el versículo 12 notamos algo interesante. Hemos dicho que el primer ingrediente es la palabra. Segundo es hacer lo que podamos. Tercero es hablar con Dios. Pero en el último ingrediente, hermanos, Josué representó bien a Dios. Y nosotros tenemos que representar bien a Dios. Nota lo que dice el versículo 12. Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó el amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas. ¿En presencia de quién está, hermanos? De los israelitas. Todos están ahí, todos son testigos. Y David, hermanos, también cuando estuvo delante del pueblo, habló de las maravillas de Dios. Moisés, cuando estaba delante del pueblo, hablaba de las maravillas de Dios, representaban bien a Dios. A pesar de que tuvieron problemas, Moisés tuvo problemas, David tuvo problemas, Josué tuvo problemas, pero siempre representó bien a Dios. Nosotros los cristianos necesitamos entender algo. Cuando estamos delante de los demás, especialmente de los impíos, de los que no creen en Dios, tenemos que representar bien a Dios. No podemos hablar de nuestros problemas solamente a la ligera. Si vamos a hablar de nuestros problemas delante de los demás, tiene que ser para dejar bien a Dios. Porque muchas veces cuando hablamos de nuestros problemas, ¿quién es el que tiene la culpa de todo? Dios. ¿Por qué hiciste esto, Dios? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué lo permitiste? Y a veces cuando hablamos de nuestros problemas parece ser como que Dios no existe. Parece ser como que Dios no nos está ayudando. Parece ser como que Dios no es el sustentador. Decimos, no tengo trabajo, y lo hablamos y decimos como que si Dios no nos va a proveer, como que si Dios no existe. Eso es representar bien a Dios, hermano. No. Josué está enfrente de los israelitas y está representando bien a su Dios, hermanos. Él está honrando a Dios y él está buscando, hermanos, que todos los israelitas entiendan la clase de Dios que él tiene. No está representando un Dios que va de bajada. Está representando un Dios que siempre va de ¿qué? De su vida. Porque es un Dios que tiene poder, es un Dios que debe ser representado bien. Y nosotros no podemos, hermanos, en medio de nuestros problemas, estar hablando mal de Dios. Ahora, yo sé que no lo hacemos directamente, pero ¿acaso no es cierto que lo hacemos indirectamente? Tengamos cuidado. Cuando hables de tus problemas, no se te olvide que Dios es amor, que Dios es bueno, que Dios es misericordioso, que Dios es fiel, que Dios sustenta, que Dios es tu roca, que Dios es tu fundación, que Él es admirable, consejero, príncipe de paz, Dios fuerte, el alfa y el omega, el príncipe de los príncipes, rey de reyes, señor de señores. Hermanos, en medio de todo eso, Dios dio, Dios quitó, bendito sea el nombre de Dios. Amén. Y que nadie dude de quién es Dios cuando estamos pasando por problemas. No representemos mal a Dios, hermanos. Esa es otra señal de victoria. Cuando tú ves que una persona está hablando de sus problemas y está hablando del problema y de repente dice, pero Dios te habla del problema, pero Dios te habla del problema, pero Dios, sabes que ese es un hombre o una mujer en victoria, porque sabe que Dios está en medio de todo esto. Pero cuando una persona está hable y hable de sus problemas y nunca mete a Dios en su chisme, ¿sabes qué? Esa persona no sabe lo que es tener victoria en Cristo, porque en ningún momento escuchas hablar a Dios o de Dios. Es solamente de ellos y de su problema. Eso no es digno de un cristiano. Eso no es digno de una persona que sabe vivir en victoria. Amén. Quiero pedirles que lo consideren. 4 ingredientes para la victoria: la palabra, haz todo lo que puedas, habla con Dios y representa bien a Dios, y vas a ser una mujer, un hombre en victoria. Hermanos, todo es posible si podemos creer. Fe mueve la mano de Dios. Él es el Dios de lo imposible. Así es que quiero dejarlos con eso, hermanos. Espero, Dios, que podamos caminar en victoria. Va a haber pruebas, va a haber dificultades en nuestra vida personal,
el trabajo, donde quiera que estemos. Aún aquí en nuestro país, en este estado en el cual vivimos, va a haber muchos problemas. Pero Cristo Jesús está con nosotros y Él nos da la victoria. Amén.